Para producir esta terapia, lo primero que hay que hacer es recoger células del paciente, los linfocitos son las células que queremos, y para eso hay que someterse a un proceso de aféresis en un equipo que, con un mecanismo cerrado y estéril, recoge las células en una bolsa. Esa bolsa va a ser el material de partida, que es a partir del cual se fabricará la terapia. Esas células se modificarán, se introducirá un gen que será el que capacite a las células para reconocer la proteína tumoral, y posteriormente recibimos el producto. Cuando el producto se ha enviado a la industria, lo fabrican, lo recibimos y está preparado para ser infundido en el paciente. Es fruto de todo un trabajo multidisciplinario, liderado por el equipo de hematología, en el que han participado también neurólogos, intensivistas, y donde ha tenido un papel también importante el servicio de farmacia en todos los criterios de adquisición, conservación y garantía de la trazabilidad. Medicamentos que tienen que ser almacenados con nitrógeno líquido en fase gaseosa a menos de 180 grados y por lo tanto con una complejidad importante en su manipulación. El tratamiento con las células CAR-T es probablemente el tratamiento más revolucionario que vamos a tener en esta década. Este tratamiento inicialmente ha sido autorizado para tratar pacientes con leucemia linfoblástica aguda de estirpe B, en pacientes menores de 24 años y en pacientes con linfoma difuso de células grandes B. Se prevé que en un futuro no muy lejano podrá estar disponible tanto para otras enfermedades malignas hematológicas como para distintos tipos de cáncer, enfermedades infecciosas y enfermedades inmunológicas como pueden ser enfermedades reumatológicas y del aparato digestivo.